A través de una ventana, una mujer llora sin emitir un solo sonido. En otra habitación, una mujer más joven también llora, abrazándose el vientre. Entre ellas, un secreto tan grande que está a punto de romper para siempre a una de las familias más respetadas de Puebla. En menos de 3 horas, don Fernando Mendoza volverá de un viaje a la Ciudad de México. Y cuando cruce la puerta principal, y su mayordomo se acerque a su oído para contarle lo que ha descubierto, ya no habrá marcha atrás. Su esposa está embarazada. Su hija también. Y el padre de ambas criaturas es el mismo hombre. Un esclavo. Bienvenido una vez más a este espacio donde rescatamos historias que el tiempo intentó enterrar. Antes de entrar de lleno en este caso, cuéntanos en los comentarios desde qué país y a qué hora exacta nos estás escuchando. Para nosotros es clave saber hasta dónde llegan estas crónicas del pasado, estos fragmentos de verdad que permanecieron ocultos durante más de 160 años. Lo que vas a escuchar no es una leyenda ni un melodrama inventado. Es el relato documentado de cómo una familia se deshizo desde dentro. No por la guerra que sacudía a México, no por epidemias, no por hambre, sino por decisiones tomadas en la sombra, por secretos guardados tras puertas cerradas, por un hombre atrapado entre 2 mujeres que lo deseaban y por un sistema que permitía que todo eso ocurriera sin que nadie pudiera detenerlo. Esta es la historia de la Hacienda San Miguel de los Remedios, un lugar que hoy ya no existe, de una familia que se desintegró y de 3 vidas que pagaron con sangre el precio de amar donde no estaba permitido. Estamos en 1858. México está al borde de la guerra de reforma. Liberales y conservadores afilan discursos, armas y rencores para un conflicto que durará 3 años y dejará un país desgarrado. Pero a 12 kilómetros al este de la ciudad de Puebla, en la Hacienda San Miguel de los Remedios, se estaba preparando otra guerra. No se libraría con fusiles, sino con silencios. No habría batallas en campos abiertos, sino miradas esquivas en pasillos alfombrados. Era una guerra doméstica, oculta, que estallaría una noche en un solo salón, frente a un solo hombre. La hacienda se extendía sobre tierras fértiles del Valle Poblano. 500 hectáreas de trigo y maíz. Unos 250 esclavos trabajando desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche. Una casa principal de cantera gris, con columnas solemnes, balcones de hierro forjado y un jardín central que parecía sacado de una pintura. Todo aquello era el orgullo de don Fernando Mendoza. Tenía 54 años, el cabello ya canoso, bigote poblado y manos todavía ásperas a pesar de su posición. Era un hombre de misa dominical, de normas rígidas y jerarquías claras. En su mente, el mundo estaba perfectamente ordenado. Cada quien tenía un lugar y debía quedarse en él. Su esposa, doña Soledad, tenía 49 años. De joven había sido considerada una de las mujeres más bellas de Puebla. Ahora era una señora respetable, dueña de un carácter firme y una elegancia que otras esposas de hacendados envidiaban. Organizaba tertulias en el salón principal, bordaba para la iglesia, controlaba las criadas con disciplina, pero sin crueldad abierta. Ante todos, era el retrato de la esposa perfecta. Nadie imaginaba la tempestad que se estaba gestando detrás de esa fachada impecable. Beatriz, la única hija, tenía 24 años. Había heredado la belleza de su madre y la agudeza de su padre. Sabía leer y escribir, algo poco común para muchas mujeres de su época, tocaba el piano, hablaba francés. 3 pretendientes de familias importantes pidieron su mano y don Fernando rechazó a los 3. Su hija debía casarse con alguien que elevara aún más el apellido Mendoza. Lo que él sí sabía, aunque nunca lo confesó, era que el corazón de Beatriz ya tenía dueño. Y que ese hombre jamás sería aceptado por la sociedad ni por él. La casa principal tenía 3 pisos. En la planta baja.
Salones de recepción, comedor con mesa para 20 comensales, cocina atendida por 6 mujeres, y una pequeña capilla donde la familia rezaba cada mañana. En el segundo piso. El dormitorio de don Fernando y doña Soledad con vista al camino, y la habitación de Beatriz, que daba al jardín y a los establos. En el tercero. Cuartos para las criadas y un desván lleno de baúles, papeles viejos y recuerdos que nadie utilizaba pero que nadie se atrevía a tirar. El jardín central era el reino de doña Soledad. Rosales de Castilla, jacarandas que alfombraban el suelo de morado, una fuente con una virgen de cantera y bancas donde las damas bordaban por las tardes. Detrás de un pequeño muro de adobe se levantaban los establos. Allí dormían 12 esclavos encargados de los caballos, los árboles del jardín y las reparaciones más delicadas de la casa. Entre esos 12 hombres estaba Miguel. Miguel Ángel Reyes. Tenía 33 años. Había nacido libre en un pueblo de Oaxaca. Su padre, herrero, le enseñó el oficio desde niño. Pero cuando Miguel cumplió 16 años, su padre murió en un accidente. Las deudas ahogaron a la familia y Miguel fue vendido para saldarlas. Pasó 9 años en los campos de la hacienda, bajo el sol quemante y el frío de noviembre, durmiendo en barracas saturadas de hombres, respirando polvo y resignación. Todo cambió en abril de 1857, cuando el capataz notó algo diferente en él. Los animales más nerviosos se calmaban con su presencia. Los caballos más agresivos dejaban de patear cuando escuchaban su voz. Don Fernando lo puso a prueba con un caballo joven, indomable. Miguel simplemente se sentó cerca del animal y esperó. Sin golpes, sin gritos. Media hora después, el caballo se acercó por voluntad propia y olfateó su mano. Ese pequeño gesto le cambió el destino. Fue trasladado a los establos principales, más cerca de la casa, con mejor comida y condiciones menos brutales. Miguel pensó que la vida por fin le daba un respiro. No sabía que lo estaba acercando al borde de un precipicio. Desde el salón del segundo piso, cada mañana, doña Soledad tomaba café junto a una ventana que daba al jardín. Al principio, Miguel era para ella solo una silueta más moviéndose entre plantas. Con el paso de las semanas, empezó a fijarse en detalles que antes ignoraba. La forma fluida en la que se movía, la paciencia con la que trataba a los animales, los músculos tensándose bajo la tela sencilla cuando levantaba piedras o reparaba la fuente. Tenía 49 años y hacía 3 que su marido no la visitaba en su cama. Al inicio, ese silencio íntimo fue un alivio. Más tarde, se convirtió en un vacío. Mirando a Miguel trabajar bajo el sol, ese vacío empezó a llenarse con algo que ella no había sentido en mucho tiempo. Deseo. Un deseo prohibido, peligroso pero imposible de apagar con rezos. Rezaba más, ayunaba, pedía perdón por pensamientos que ni siquiera se atrevía a nombrar. Pero cada mañana, sus ojos lo buscaban. El primer contacto directo llegó en julio de 1857. Don Fernando estaba de viaje en la capital. Miguel reparaba la fuente, con las manos llenas de arcilla mojada, la camisa pegada al cuerpo por el sudor. Doña Soledad se acercó, preguntó cuánto tardaría, lo hizo hablar, lo obligó a sentirse observado. Poco después, comenzó a inventar pretextos. Una ventana desajustada. Una maceta demasiado pesada. Un banco de piedra que necesitaba arreglo. Hasta que un día lo llamó directamente a su habitación. Miguel subió con sus herramientas y se encontró en un mundo al que nunca había pertenecido. Olor a perfume caro, sábanas de seda, muebles finos. Mientras fingía concentrarse en el marco de una ventana, ella lo interrogó. Edad, estado civil, hijos. Luego, con una frialdad escalofriante, le dejó claro algo.
No lo estaba llamando por una ventana sino porque había decidido que lo quería para ella. Le explicó el acuerdo sin levantar la voz. Cuando su marido viajara, Miguel subiría a su habitación después de medianoche. Nadie debía saber. Si se negaba o hablaba, lo enviaría a las minas de Zacatecas. Miguel sabía lo que eso significaba. Una sentencia casi segura de muerte lenta. No tenía elección. Como tantos otros antes que él, fue reducido a cuerpo obediente. El sistema lo había convertido en objeto y ahora ese sistema adquiría un rostro. El de su ama. Durante meses, cada vez que don Fernando salía de viaje, la misma escena se repetía. Puerta trasera entreabierta. Escaleras subidas en silencio. Encuentros sin ternura, sin derecho a decir no. Cuando el patrón regresaba, nada en la superficie parecía distinto. Lo que nadie imaginaba era que una segunda mirada estaba empezando a posarse sobre Miguel. Beatriz lo había visto muchas veces de lejos, como se ven a los trabajadores que forman parte del paisaje. Pero un día de octubre de 1857, algo cambió. Ella caminaba por el jardín, leyendo poesía francesa, cuando escuchó la voz de Miguel hablando con un caballo asustado que se había escapado del establo. Tranquilo, aquí nadie te va a hacer daño, le susurraba al animal. Beatriz se detuvo, oculta entre las flores, y observó cómo el caballo, nervioso al principio, terminaba acercándose solo, confiando en esa voz. En ese momento, Miguel dejó de ser una figura borrosa al fondo del jardín y se convirtió en alguien. Días después, ella comenzó a prestar atención a cada cosa que hacía. Cómo podaba sin dañar, cómo plantaba con cuidado, cómo parecía trabajar como si el jardín fuera suyo. Pronto empezó a buscar pretextos para hablarle. Preguntas inocentes sobre las plantas, el clima, los caballos. Miguel respondía con respeto distante. Sí, señorita Beatriz, no, señorita. Nada más. Pero esa prudencia solo alimentaba la curiosidad de ella. Doña Soledad lo notó. Notó cómo su hija bajaba más al jardín, cómo el nombre Miguel se colaba en conversaciones casuales. Y el frío que había sentido por primera vez cuando deseó a su esclavo se convirtió en celos y en miedo. La llamó a su habitación y fue directa. ¿Te interesa Miguel? Beatriz se sonrojó, negó, dijo que era solo un esclavo. Su madre fue clara. Eres hija de un hacendado. No arruinarás tu vida por una fascinación con un hombre que no tiene derecho ni a mirarte a los ojos. Las palabras que debían advertirla, en realidad, hicieron lo contrario. Miguel se volvió aún más prohibido, por lo tanto, aún más deseable. En enero de 1858, Beatriz llevó un libro de jardinería para Miguel. Quiso regalárselo hasta que él confesó que no sabía leer. Sin pensarlo demasiado, ella se ofreció a enseñarle en secreto. Él dudó. Si don Fernando descubría algo así, el castigo sería brutal. Pero al final, aceptó. Por las noches, cuando todos dormían, se encontraban junto a la fuente con una vela protegida en un farol. Beatriz le mostraba las letras, Miguel las repetía. Para ella era emocionante. Para él, era la primera vez en mucho tiempo que alguien le ofrecía algo sin exigir nada a cambio. Lo que Beatriz ignoraba era que, justo una hora antes de esas lecciones, Miguel estaba en la habitación de su madre cumpliendo un deber impuesto. Con una lo usaban. Con la otra, lo miraban como ser humano. Con el tiempo, Beatriz dejó de esconder lo que sentía. En una noche fría, entre susurros, le confesó que pensaba en él todo el tiempo, que sabía que era imposible, pero que no podía evitarlo. Miguel trató de poner distancia. Le recordó que él era esclavo, que no tenía nada que ofrecer. Pero cuando ella lo besó, no se apartó.
Fue la primera vez que alguien lo tocó por lección, no por orden. Una línea crucial acababa de cruzarse. A partir de ahí, Miguel quedó atrapado en una doble vida insostenible. Esclavo del deseo de doña Soledad. Objeto de amor sincero para Beatriz. En marzo, la situación llegó a un punto crítico. Una noche, en los establos, Beatriz lo buscó con urgencia. Miguel intentó frenarla, le dijo que eso los destruiría. Ella, desesperada, le respondió que ya estaba destruida, que prefería una noche con él que toda una vida sin haberla tenido. Él cedió, roto por meses de abuso y por la necesidad humana de ser elegido, no impuesto. Un mes después, Beatriz notó la ausencia de su periodo. Luego, la segunda. No tardó en comprender. Estaba embarazada. Lo que no sospechaba era que, casi al mismo tiempo, en otra habitación de la misma casa, su madre llegaba a la misma conclusión. A los 49 años, doña Soledad también estaba encinta. Y sabía algo que la aterrorizaba. Ese hijo no podía ser de su marido. Hacía más de 3 años que no compartían lecho. Durante semanas, madre e hija caminaron por la casa cargando el mismo secreto sin saberlo. Una tocándose el vientre con una mezcla de miedo y alegría. La otra encerrada, llena de náusea y pánico absoluto. Miguel sentía que algo raro pasaba, pero no sabía qué. Solo notaba que las miradas de ambas mujeres se volvían más pesadas, más posesivas, más peligrosas. El 10 de mayo, don Fernando anunció un nuevo viaje a la Ciudad de México. Estaría fuera una semana. Para Miguel, esa noticia fue una condena. 7 noches más bajo el poder de doña Soledad, 7 noches mintiendo a Beatriz. El lunes 11, al irse el carruaje, Beatriz se llevó la mano al vientre. Tenía la certeza. Llevaba el hijo de Miguel. Quiso contárselo esa misma noche. Bajó antes de medianoche, cruzó el jardín envuelta en una capa oscura y fue entonces cuando vio algo que lo cambió todo. Una luz encendida en la ventana de su madre. La puerta del cuarto abriéndose. Miguel saliendo de ahí, con la cabeza agachada y los hombros tensos. Doña Soledad con bata de dormir, el cabello suelto, intentando retenerlo por el brazo. Beatriz se escondió tras un árbol, paralizada. No necesitó escuchar palabras. Entendió los meses de advertencias, las miradas raras, la tensión en el ambiente. Su madre llevaba tiempo acostándose con el hombre del que ella estaba enamorada. Subió corriendo a la casa y se enfrentó a doña Soledad. Gritos, reproches, insultos. Doña Soledad, acorralada, terminó escupiéndole la verdad. Miguel es mío. Yo lo tomé primero. Beatriz, con el corazón destrozado, lanzó la bomba que cambiaría todo. Estoy embarazada. Voy a tener un hijo de él. Doña Soledad se quedó helada y luego soltó una risa amarga. Cuando Beatriz le preguntó qué le parecía tan gracioso, ella respondió. También yo estoy esperando un hijo. También de Miguel. Madre e hija, frente a frente, ambas con el mismo destino dentro del vientre. La discusión se volvió física. Gritos, empujones, un jarrón roto, palabras que nunca podrían retirarse. En medio del escándalo, una criada escuchó todo detrás de la puerta. El nombre de Miguel. Los embarazos. Las acusaciones cruzadas. Corrió a avisar al mayordomo. Este entró al cuarto, vio a las dos mujeres fuera de sí y entendió que lo que había oído no podía salir de aquellas paredes. Decidió esperar al regreso del patrón para contárselo todo. Miguel oyó los gritos desde los establos y supo que había sido descubierto. No esperó explicaciones ni perdones.
Esa misma noche tomó lo poco que tenía y huyó hacia las montañas, sabiendo que don Fernando no descansaría hasta encontrarlo. 5 días más tarde, el sábado 16 de mayo, don Fernando volvió de su viaje de negocios. Llegó de buen humor hasta que el mayordomo le pidió hablar a solas. En el estudio, le relató el escándalo. Los gritos. La pelea. Las confesiones. El nombre de Miguel en boca de ambas mujeres. Los embarazos. Cuando terminó, don Fernando solo hizo una pregunta. ¿Dónde está ese hombre? Al saber que Miguel había escapado la misma noche del escándalo, dio la orden. Lo presentarían como ladrón, mandaría a sus mejores rastreadores y perros, y lo quería, si era posible, vivo. Quería verlo antes de que muriera. Miguel, mientras tanto, llevaba días avanzando de noche, escondiéndose de día, herido, hambriento, pero con una sola esperanza. Poner suficiente distancia entre él y la hacienda. Sin embargo, el cuarto día escuchó los ladridos. Corrió hacia un río desbordado por las lluvias. Se lanzó al agua intentando borrar su rastro, pero la corriente lo arrastró, golpeándolo contra las rocas. Su tobillo lesionado, las ropas pesadas, el cansancio acumulado, todo se combinó en su contra. Los rastreadores encontraron su cuerpo atrapado entre piedras río abajo. Cuando don Fernando llegó, levantó la manta que cubría el cadáver. Era Miguel. El hombre al que consideraba responsable de haber manchado su apellido y que en realidad había sido usado por el mismo sistema que él defendía. No sintió alivio ni victoria. Solo vacío. Miguel muerto no resolvía el problema principal. Su esposa y su hija seguían embarazadas. Ordenó que lo enterraran ahí mismo, en una tumba anónima, lejos de la hacienda. Que nadie más lo viera, que su existencia quedara borrada. Al día siguiente, reunió a su esposa y a su hija en el salón principal. Con voz fría, anunció que Miguel había muerto ahogado huyendo. Beatriz rompió a llorar. Doña Soledad permaneció rígida. Luego comunicó sus decisiones. Doña Soledad sería enviada a un convento en Guadalajara. Pasaría allí el resto de su vida. Beatriz sería casada con un viudo de Oaxaca, un hombre mayor que aceptaría al niño como suyo a cambio de una dote generosa. No había negociación. Lo que para la sociedad sería devoción religiosa y buen matrimonio, en realidad era una sentencia disfrazada. 2 semanas después, la puerta del convento se cerró detrás de doña Soledad. A las pocas semanas, perdió al bebé entre dolor y sangre. Vivió 19 años más allí, convertida en sombra, recordando un jardín, unos rosales y a un hombre que cuidaba las plantas con una delicadeza que ella nunca supo valorar realmente. Beatriz, por su parte, se casó en junio con don Rodrigo Salazar, viudo de 56 años. Se mudó a Oaxaca, dio a luz en noviembre a un niño al que llamaron Rodrigo. Él creció pensando que don Rodrigo era su padre biológico. Beatriz, cada vez que miraba al niño, veía a Miguel. Con el tiempo tuvo 2 hijas más, a quienes educó con amor y firmeza. Nunca volvió a ser plenamente feliz, pero aprendió a vivir con el peso de sus decisiones. Cuando su hijo Rodrigo cumplió 20 años, Beatriz por fin le contó la verdad. ¿Quién había sido su verdadero padre, qué había pasado en la hacienda, cómo un sistema injusto los había arrastrado a todos? Rodrigo la abrazó y le dijo que para él, su padre era quien lo había criado. Que él la amaba igual. Se convirtió en veterinario, dedicando su vida a los animales. Nunca supo a ciencia cierta cuánto de su propia ternura venía de un hombre al que jamás conoció. Don Fernando se quedó solo en la hacienda. La culpa y la soledad lo fueron consumiendo. Con el tiempo, algo en él cambió.
Empezó a tratar mejor a los esclavos, redujo castigos y jornadas, permitió descansos. Sus colegas lo llamaron débil, traidor de clase. A él ya no le importaba. 2 años después, tomó una decisión impensable para la época. Liberó a todos sus esclavos. Les ofreció quedarse como trabajadores asalariados o marcharse. La mayoría se quedó, ahora como personas con salario y un mínimo de dignidad. 3 años antes de que la esclavitud fuera abolida oficialmente en México, la hacienda San Miguel de los Remedios ya funcionaba sin esclavos. Don Fernando vivió hasta los 68 años. En su testamento, dejó la hacienda a los trabajadores como cooperativa. Durante 3 décadas prosperaron, hasta que, en 1902, el gobierno porfirista confiscó las tierras y las vendió. La casa principal fue demolida. El lugar físico donde ocurrió todo desapareció. Beatriz murió en 1889, a los 55 años. En su lecho de muerte, rodeada de sus 3 hijos, dijo algo que quedó grabado para siempre. He pasado 30 años arrepintiéndome de decisiones que tomé cuando tenía 24. Pero si volviera atrás y las cambiara, ustedes no existirían. Había encontrado una forma dolorosa, pero real, de hacer las paces con su pasado. Doña Soledad falleció en 1876, en el convento, a los 68 años. Las monjas contaban que, en sus últimos días, hablaba de un jardín, de rosales y de un hombre que cuidaba las plantas con una suavidad particular. Nunca dijo su nombre. No hacía falta. En 1920, un historiador de Puebla llamado Octavio Ramírez investigaba sobre antiguas haciendas de la región cuando encontró una carta en un archivo parroquial de Oaxaca. Estaba dirigida a Rodrigo y firmada por Beatriz, escrita poco antes de su muerte. En ella, Beatriz contaba la historia completa, con nombres y fechas, pero también dejaba una reflexión que el historiador consideró imprescindible rescatar. Te cuento esto no para que juzgues a nadie, ni a tu abuela, ni a mí, ni siquiera a tu padre biológico. Te lo cuento para que entiendas que los sistemas que deshumanizan a las personas siempre terminan destruyendo a todos. A los oprimidos y también a los opresores. Miguel no era un hombre malo. Tu abuela no era una mujer mala. Yo no era una muchacha mala. Éramos personas atrapadas en un sistema que no nos permitía ser plenamente humanos. Miguel fue usado como objeto. Tu abuela vivía en un matrimonio sin amor. Yo fui criada para ser un adorno en el juego social. Todos buscábamos un poco de humanidad en medio de tanta deshumanización y esa búsqueda nos destruyó. Pero de esa destrucción naciste tú. Y tú eres bueno, y gentil, y libre. Tal vez algo de belleza puede nacer de la tragedia. Vive con dignidad, hijo mío. Y enséñales a tus hijos que ningún ser humano debe ser propiedad de otro. Nunca. La carta fue publicada en 1921. Generó escándalo. Algunas familias influyentes intentaron silenciarla, pero ya era demasiado tarde. La historia de Miguel había vuelto al mundo. En 1952, descendientes de Rodrigo colocaron una pequeña placa en el lugar donde alguna vez estuvo la hacienda San Miguel de los Remedios. Dice así: en memoria de Miguel Ángel Reyes, 1825-1858. Un hombre que no eligió su destino, pero cuya gentileza dejó una huella que el tiempo no pudo borrar. Hoy, en ese lugar hay un parque público, con rosales, una fuente y bancas donde la gente se sienta a leer, sin saber casi nunca lo que ocurrió allí. Pero cada año, en el aniversario de la muerte de Miguel, alguien deja flores junto a la placa. Nadie sabe exactamente quién. Porque, al final, esta no es solo la historia de un escándalo.
Es la historia de lo que sucede cuando un sistema convierte personas en propiedad, cuando les roba su voz, su libertad y su dignidad. Es la historia de cómo, tarde o temprano, ese sistema destruye a todos. A los que mandan y a los que obedecen. Pero también es una historia de esperanza. Don Fernando, desde su propio dolor, decidió cambiar. Miguel, a pesar de no haber tenido elección, dejó una huella de gentileza que sobrevivió más de un siglo. Y Rodrigo y sus descendientes eligieron un camino distinto. Gracias por acompañarnos en este viaje por uno de los casos más desgarradores y complejos de la historia de Puebla. Si esta historia te ha tocado, compártela. Recordar es la primera forma de prevenir que se repita. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejarnos en los comentarios tu reflexión. ¿Crees que Don Fernando realmente logró redimirse al liberar a sus esclavos? ¿Piensas que Beatriz encontró algo de paz al final de su vida? ¿Y qué opinas tú sobre los sistemas que deshumanizan a las personas? Te leemos en el próximo relato. Hasta pronto.